Buenas tardes, amigos, hermanos en Cristo. Damos gracias nuevamente por estar acá y poder predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dios en su palabra nos enseña que Él quiere que nosotros le conozcamos. Ese es el propósito de Él para sus criaturas. Jeremías 9:23 dice, así dice Jehová, así ha dicho Jehová. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente se alabe en su valentía, ni el rico se alabe en su riqueza, sino alábese en esto el que se hubiera de alabar, en conocerme y entenderme que yo soy Jehová, que hago misericordia, justicia y juicio en la tierra. Estas cosas quiero, dice Jehová. Dios quiere que nosotros le conozcamos a Él y que nosotros nos sentamos orgullosos en conocerle. Y para eso Dios se ha revelado a nosotros y lo ha hecho de dos maneras. Lo ha hecho a través de su creación y lo ha hecho a través de su palabra, la Biblia. La creación nos habla de nuestro Dios. El Salmo 19 es claro. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Dios se ha revelado a nosotros a través de su creación y nos ha dado capacidad para que nosotros veamos en su creación su divinidad y su poder, nos dice Pablo a los Romanos 1:18 y 19. Nosotros podemos ver claramente en la creación de Dios su gran poder, su gran sabiduría, su divinidad. Así que no hay excusa y decir que no hay Dios. El salmista dice que solo el necio dirá en su corazón, le dice a su corazón que no hay Dios. Cualquier persona normal, al contemplar la creación, debe llegar a la conclusión que debe haber un diseñador, un creador y un sustentador. Y la Biblia nos dice que ese creador, ese sustentador, es Dios. Dios es el gran arquitecto y constructor y sustentador de su creación. Los cielos cuentan la gloria de Dios. La creación de Dios es una exhibición del gran poder, sabiduría, belleza de nuestro Dios. Gloria quiere decir peso. Así como un artista muestra su destreza, su capacidad a través de un cuadro o a través de una obra literaria, así también Dios ha mostrado su destreza, su peso en poder, en sabiduría, a través de lo que Él ha creado. Y esto se hace claramente visible. Ningún ser humano puede decir que no hay Dios. Dios se ha revelado claramente y lo ha hecho sin palabra. Pero su mensaje se extiende hasta el último rincón de la tierra, hablándonos del poder de nuestro Dios, de su sabiduría. Así que cualquier persona normal tendrá que llegar a la conclusión que hay un diseñador y ese es Dios, el gran creador del universo. Pero es la Biblia, su palabra, donde nosotros podemos saciar nuestra sed de saber quién es Él y quiénes somos nosotros. La Biblia es la palabra de Dios, aun cuando fue escrita por hombres, por más de 40 autores bíblicos, le llamamos, en un periodo más o menos de 1500, 1600 años. La mayoría de estos autores no tuvieron la oportunidad de conocerse uno al otro, ya que vivieron en diferentes épocas, diferentes continentes.
Pero el milagro está que todos sus escritos tienen unidad, tienen cohesión. Y esta es una prueba contundente que el autor que guiaba a estos hombres es uno. Y el apóstol Pedro dice que ninguna profecía de las Escrituras fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por Dios. Así que toda escritura es inspirada por Dios, tiene el aliento de Dios, es el aliento de Dios, es soplada por Dios. La palabra de Dios no es letra muerta, la palabra de Dios es vida. Así como aquel aliento dio vida al primer hombre, Adán, así también la palabra de Dios tiene vida, es vida. Vida para nuestra alma. Además, la Biblia es una joyita de la literatura universal. Contiene todo tipo de géneros literarios. Por ejemplo, contiene parábola, historia, rima, poesía, instrucción moral, historia, en fin, una variedad de estilos literarios. Y a través de esta variedad de estilo y forma, la inspiración de Dios llega a los autores y redactores del mensaje bíblico, haciendo de la Biblia el libro por excelencia. Biblia quiere decir libros. Son muchos libros, pero a la vez es un libro porque todos sus escritos tienen unidad. Su tema es uno. Y Dios nos habla a través de este libro. Además, tanto la ciencia como la arqueología, la historia y las profecías nos dicen que lo que dice la Biblia es verdad. Nuestra fe en ella no es un salto al vacío, no es un salto a la oscuridad. La Biblia es la palabra de Dios. Tenemos muchas pruebas que este libro no es un libro cualquiera, es la palabra del Dios viviente. Y la palabra de Dios no cambia, es la misma de ayer y hoy, y por los siglos, porque su autor no cambia. Él no tiene ni una sombra de variación, dirá el apóstol Santiago. La palabra de Dios, la Biblia. Y en ella encontramos un mensaje central para toda criatura. Y ese mensaje central se llama Evangelio. Cuando el Señor Jesucristo comienza su ministerio, Él comienza diciendo que el reino de Dios se ha acercado. Arrepentido y creer en el Evangelio. Cuando Él termina su ministerio, muere allí en la cruz, resucita, y está con los suyos instruyéndoles 40 días antes de subir al cielo. Y le dice que era necesario que Él tenía que morir, sufrir, y resucitar al tercer día, para que se predicase el arrepentimiento y el perdón de pecado en su nombre, en todas las naciones. Y le dice, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que creyere será salvo, mas el que no creyere será condenado. Vayan por todo el mundo. Ese es el mandato al pueblo de Dios, a los suyos. Vayan. ¿Qué deben hacer? Predicar. ¿Qué? El Evangelio. ¿A quiénes? A toda criatura. Y en todo el mundo. El que creyere el Evangelio será salvo. El que no creyere será condenado. Así de claro es el mensaje, tanto para el pueblo de Dios y tanto para los que oyen el mensaje del Evangelio. El oyente debe oír el Evangelio, creer el Evangelio para no ser condenado. Porque si oye el Evangelio y lo rechaza, será condenado. El apóstol Pedro lanza una pregunta a sus lectores, a sus oyentes, diciendo, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? 1 Pedro 4:17. ¿Cuál será el fin? ¿Qué dijo el Señor?
¿Cuál será el fin para aquellos que no obedecen el Evangelio, no creen el Evangelio? Serán condenados. Serán condenados. Y el apóstol Pablo en su epístola a los tesalonicenses nos explica en qué consiste esta condenación. También el apóstol Juan en Apocalipsis nos dice que Cristo viene por segunda vez para dar retribución a aquellos que no conocen a Dios ni obedecen el Evangelio, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la gloria de Dios, y serán atormentados, dirá Juan, el apóstol, con fuego y azufre, en el lago que arde, con fuego y azufre, el cual fue preparado, dijo el Señor, para el diablo y sus ángeles, pero irán todos aquellos que rechazan el Evangelio. Esa es la condenación para aquellos que rechazan el Evangelio. Condenación, ruina, eterna. ¿Y la salvación? ¿En qué consiste la salvación? Cuando Adán pecó, Dios toma a Adán y a su esposa y lo echa del huerto, lo echa del cielo, de la presencia de Dios, del Edén. ¿Y qué hace Dios? Cierra las puertas. El hombre quedó destituido de la gloria de Dios, no solamente Adán, sino que toda su descendencia, que somos nosotros, porque el pecado entra en el mundo por un hombre, Adán, y así el pecado pasó a todos los hombres, y por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, dirá Pablo a los romanos. Y eso le incluye a usted y a mí. Pero estas puertas que están cerradas a la presencia de Dios se vuelven a abrir de par en par. ¿Para quiénes? Para aquellos que escuchan el Evangelio y lo creen. Las puertas del cielo están abiertas y allí, dice Dios, por boca del salmista, allí hay gozo, hay delicia, para siempre. Para siempre. Plenitud de gozo, a su diestra, para siempre. Para los que creen, salvación. Para los que no creen, condenación. Ahora, ¿en qué consiste el Evangelio? Pablo a los romanos dice que él es apóstol, es un enviado, eso quiere decir apóstol, de Jesucristo. Y fue apartado para el Evangelio. Para el Evangelio. El Evangelio en simple palabra quiere decir buenas nuevas, buenas noticias. Y esta buena noticia tiene que ver, dice que es de Dios. Estoy citando Pablo a los Romanos capítulo 1. El Evangelio de Dios, que Dios ya había prometido por sus profetas. ¿Dónde? En las Santas Escrituras. Es decir, Dios nos habla, nos tiene una buena noticia. La mala noticia, que somos pecadores. Estamos destituidos de la gloria de Dios por causa de nuestro pecado. La buena noticia, que las puertas se vuelven a abrir. La buena noticia está en la palabra de Dios, está en la Biblia. Y dice el apóstol, y tiene que ver con Jesucristo. El Evangelio tiene que ver con Cristo. Esta buena noticia que es de Dios tiene que ver con la persona de Cristo, con el Hijo de Dios, con el Hijo eterno de Dios, Jesucristo. ¿Quién es Él para usted? Dios nos muestra a su Hijo. Dios quiere que nosotros le conozcamos a Él y se ha revelado a través de su creación y a través de su palabra. Y su palabra nos habla de Jesucristo. Él dijo, escudriñar las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí, ellas son las que hablan de mí. El Padre nos revela a su Hijo.
El mismo Señor dijo en Mateo 11, diciendo que nadie conoce al Hijo, sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno, sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. El Hijo, el Padre revela al Hijo. ¿Y dónde? En su palabra. Y el Hijo nos revela al Padre. Y esto, dice Juan 17:3, esto es tener vida eterna, es conocer al Padre por medio de Jesucristo. Jesucristo se revela en su palabra. ¿Quién es Él? Hay que leer, profundizar en las Escrituras, sumergirse en ella. Y la palabra de Dios nos dice que Jesucristo es el Dios eterno, que está junto al Padre, que es el creador de todas las cosas, que Él nos amó y se humilla a sí mismo, tomando forma de siervo. Se humilla a sí mismo. Y Él decide tomar nuestra condición de carne y sangre, de carne y hueso, y experimentar nuestras debilidades, el hambre, el sueño, el sufrimiento y la muerte. Pero Él es el Dios eterno que ha venido al mundo y nace en Belén como un niño. Dios, el Hijo de Dios, nace en Belén como un niño, pero como hijo se nos fue dado. Él es eterno. Él es el eterno Dios, pero nació allí. Y ahora allí Él tiene no solo naturaleza divina, sino también la humana. El apóstol dice, esto es un misterio. Dios manifestado en carne, porque en Él habita toda la plenitud de la deidad. Y Él vino con un propósito, a salvarnos. Él dijo de sus propios labios que había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nosotros estábamos perdidos. Usted está perdido si no ha creído en el Evangelio, que nos habla de Cristo. Pero Él vino. Y esto es palabra de Dios, dice el apóstol, palabra fiel, digna de confiar, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. ¿Quiénes son los pecadores? Todos pecaron. Todos están destituidos de la gloria de Dios. Nadie se escapa. Todos necesitamos salvación. Por eso el Evangelio debe ser predicado a toda criatura, a todo el mundo, porque todos necesitan salvación. Pero el que cree será salvo. El que no, será condenado. Creer en el Evangelio, creer en Jesucristo, que Él es Dios, el mismo Dios que ha venido al mundo con un propósito a salvarnos, a morir. Aquel que es Dios, dice Pablo a los Corintios, murió. Cristo murió. ¿Por qué murió Cristo? Murió por nuestros pecados. Por los pecados suyos, por mis pecados. ¿Qué significa que Él haya muerto por nuestros pecados? Para eso tenemos que ir a las Escrituras. Él murió, es decir, Él viene para tomar nuestro lugar. El pecado me acarrea separación, castigo, pero Él viene a tomar mi lugar, a ser el sustituto del hombre, del pecador. Y allí en la cruz, en esas horas de oscuridad, la palabra de Dios nos enseña que Él cargó nuestros pecados sobre su espalda, porque Jehová los puso allí. Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Cargó nuestros pecados en su espalda. Y fue allí en la cruz. Y allí en la cruz hubo tiniebla. Si usted lee la palabra tiniebla, en la Biblia se da cuenta que allí la tiniebla siempre nos hablan de la ira de Dios. El profeta dice que Dios levantó su espada para herir a su hijo. Lea en la Biblia qué significa la palabra espada. La espada dice que está afilada
y está pulida, lista para degollar la espada de la ira de Dios. La ira de Dios. La espada me habla de la ira de Dios. Y Dios allí en la cruz castigó a su hijo, lo hirió. ¿Por qué? El profeta Isaías dice, fue herido por Dios por causa de nuestras rebeliones. Porque el que no cometió pecado, Jesucristo, no cometió pecado. Él es santo, Él es perfecto. Judas dijo que Él entregó sangre inocente. Pilato, yo no hallo delito en este hombre. Él es perfecto. Pero el que no cometió pecado, por nosotros, Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, para que nosotros pudiéramos llegar a Dios, para que las puertas se pudieran abrir. Cristo, el Hijo de Dios, que es Dios, tuvo que tomar nuestra naturaleza, ir a la cruz y ser nuestro sustituto, cargando nuestros pecados, recibiendo Él el castigo. Y entonces, las puertas del cielo se nos abren. ¿Para quiénes? Para aquellos que creemos en el Evangelio que me habla de Cristo y Él crucificado, que murió por nuestros pecados. Él dijo, cuando Él termina de pagar, dijo, consumado es. Tetelestai. Todo está cancelado. Ahora Dios puede otorgar perdón, porque Dios no puede perdonar al hombre así nomás. Él no barre nuestros pecados bajo la alfombra y se olvida, no. Él es santo, Él es justo, y Él tiene que condenar al pecador. Pero Cristo viene a ser nuestro sustituto y Él fue condenado. Él sufrió el castigo, Él fue desamparado. Nosotros merecíamos la maldición de Dios por haber quebrantado la ley de Dios. Pero Gálatas 3:10 dice, al 13, que Cristo nos redimió, me sacó, me rescató de ese lugar. Pero Él se colocó en ese lugar. Él fue nuestro sustituto. Él toma el lugar del pecador culpable. La salvación ya está. Dios la proveyó. Cristo la realizó. Y ahora se está anunciando que hay salvación a través de la palabra de Dios y el Espíritu de Dios. Le está diciendo que hay salvación. Nosotros solamente somos un instrumento. Dios nos describe que somos unos simples vasos de barro que tenemos este mensaje para usted. Y este mensaje es un tesoro. Usted tiene que apropiarse de este mensaje. Ahora, ¿cómo me apropio del mensaje? ¿Cómo me hago mía la salvación ofrecida por Dios? Dios dice, el medio es la fe. El medio es la fe. El medio es la fe. Es decir, la confianza total en lo que Dios dice. Creer en Cristo. Creer en su obra. Que Él murió por nuestros pecados. Dios dice que somos pecadores, merecemos condenación. Pero Dios dice en su palabra que Él ha enviado a su Hijo, el cual es Dios, y se ha hecho hombre, que allí en la cruz Él cargó nuestros pecados y que Él los castigó en el lugar nuestro. Y si nosotros creemos esta verdad, Dios dice, hay perdón de pecados. Aunque tus pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Porque la sangre de Cristo derramada en la cruz borrará la mancha más oscura de tu pecado y de mi pecado. No importa quién seas o lo que hayas hecho. La Biblia nos enseña que Él derramaba su sangre aún por aquellos que la hacían brotar de sus venas. Pues Él dijo, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Hay perdón para todos, para todos, para todos aquellos que escuchan el Evangelio acerca de Cristo y Él crucificado y se aferran por la fe, la confianza total y única en Cristo y en su obra. Dios dice, hay salvación. Cuando usted muera, las puertas del cielo estarán abiertas
y verás al Señor de la gloria. Si usted no cree en el Evangelio, usted va a partir de este mundo y se va a encontrar con las puertas del cielo cerradas. Solo las puertas del infierno estarán abiertas para usted. Y Dios dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. El infierno es la ira pura de Dios. Eso nos enseña la palabra. El lago que arde con fuego y azufre es la ira pura de Dios. Y allí usted será atormentado con fuego y azufre. Dios no quiere eso para usted. Nosotros no queremos eso para usted. Dios no quiere eso para usted y Dios ha entregado a su Hijo para que usted cree y sea salvo. Nosotros no queremos. Por eso le estamos predicando esta noticia. ¿Qué tiene que hacer usted? Solo creer. Creer lo que Dios dice en su palabra, que hay perdón para aquellos que creen en Jesucristo. No hay otro nombre bajo el cielo en quien podemos ser salvos. Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo, dice el apóstol, a un hombre y será salvo. Ya ha oído de él. Ahora a usted le queda creer o rechazar, pero la sentencia ya está dictada y sellada. El que cree vida eterna, el que rechaza a Cristo, condenación eterna. Dios bendiga su palabra en cada corazón. Muchísimas gracias damos a nuestro hermano Alejandro por esta primera parte de la predicación del Evangelio. El mensaje es siempre el mismo. El mensaje no cambia. El mensaje es salvación y perdón en Cristo Jesús, en su obra que hizo en la cruz. Muchas veces quienes tenemos la responsabilidad de predicar, de enseñar, de dar a conocer este mensaje, tomamos diferentes temas. Lo miramos de distintos puntos de vista, pero el mensaje es siempre el mismo. Quiero invitarles esta tarde, en esta segunda parte, a que hagamos un pequeño análisis de los 10 mandamientos. ¿Ya? Un pequeño análisis, no hay nada profundo en ellos. Simplemente vamos a revisar estos 10 mandamientos. Vamos a comenzar leyendo lo que nos dice el Señor en su palabra, en Éxodo capítulo 20. Los voy a leer completos rápido. No hay un mayor análisis, sino que más bien quiero que tomemos un tema respecto a estos mandamientos. Dice el Señor así en Éxodo 20 y versículo 1. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te. No matarás, no cometerás adulterio, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de ni su siervo, ni su criada,
ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. La lectura en el día de hoy. Vamos a leer otro trocito en un rato más. Voy a hacer aquí una maniobra que hago siempre para reactivar mi internet, que por momentos está algo inestable. Estos mandamientos los dio Dios al pueblo de Israel cuando salieron de Egipto. Dice la Escritura que para aproximadamente en el mes tercero. La intención de Dios, la intención que Dios tenía era algo que se lo manifestó previamente a Moisés. De hecho, en el capítulo 19, dice esto. Ahora pues dice, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, ¿ve? Aquí está el pacto. Si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Mire, y escuche bien el propósito final del Señor. Y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Sacerdotes y gente santa. La verdad es que Dios estaba pensando en su pueblo Israel, estaba pensando en un pacto con ellos, y lo que Dios persigue detrás de estos mandamientos, de estas cosas que se pueden hacer y que no se pueden hacer delante de Él, era mostrar el camino de santidad, el camino de cómo dedicarse a Dios, dedicar la vida, dedicar los pensamientos, dedicar la voluntad a Dios. Entonces Él nos muestra a través de el pacto que Dios quería establecer con el pueblo de Israel, santa, gente consagrada. Le cuento algo, no hay mayor análisis, pero le cuento algo. Es lo mismo que Dios quiere hoy para usted, para mí. Es lo mismo. Quiere gente para Él, que le tomemos en cuenta, que no seamos indiferentes. Y sobre todo, a la luz de estos mandamientos, que seamos santos, consagrados, que tengamos un comportamiento adecuado, un mínimo. Este es un espejo, tú te puedes mirar ahí. Tú te puedes mirar y puedes ver y puedes decir, sí, en realidad, sí, me dedico un poco, la verdad es que fallo aquí, acá no. O en general, más de alguien podrá pensar que está muy cerca de Dios, podrá pensar y revisar y decir, mire, la verdad es que yo no transgredo mayormente los mandamientos. Aquí casi todas las cosas, o todas las cosas yo en general las cumplo, y por lo tanto yo creo que merezco una oportunidad, merezco un perdón, merezco una consideración, porque estoy muy cerca, o derechamente, ¿sabe qué? Yo los cumplo, yo los cumplo todos. Tal vez es el pensamiento que tienen en este momento, tal vez es el pensamiento que muchos de nosotros hemos tenido en algún momento, el sentirnos suficientemente capaces y cubiertos por estos mandamientos, y nos sentimos que estamos totalmente dentro de ellos. Bueno, lamentablemente Dios nos relata en el Antiguo Testamento una y otra vez, nos relata cómo el pueblo de Israel se aleja y se aleja de estos mandamientos. Una y otra vez el Señor, y usted puede leer en
vastos pasajes, en Primera de Reyes, Segunda de Reyes, por ejemplo, puede leer con insistencia cómo el pueblo de Israel se acercaba a los mandamientos y al pacto, y después se alejaba nuevamente una y otra vez en un vaivén de ir y venir, de lograr cumplir y después alejarse. Fíjese que hay unos versículos especiales a no tener dioses ajenos delante de mí, dice, no te harás imagen, no te inclinarás a ellas, etc. Y eso, que tiene 4 versículos dedicados, es uno de los pecados permanentes del pueblo de Israel en aquel entonces, yendo en pos de otros dioses. ¿Sabe que en el Nuevo Testamento Dios nos relata exactamente lo mismo, pero ya pensando en nosotros? En nosotros, sí, en todos nosotros. Lo mismo, que nos alejamos una y otra vez. ¿Sabe que no tenemos una capacidad para mantenernos en los mandamientos de Dios? No tenemos esa capacidad, porque hay algo dentro de nosotros que nos impide mantenernos permanentemente. Tal vez podemos cumplir uno de ellos, pero fallaremos en el siguiente. Tal vez logramos cumplir en el siguiente en que fallamos habitualmente, pero volvemos a fallar en el primero. Y así nos vamos. ¿Para qué decir los ídolos que tenemos hoy? Muchos de ustedes dirán, yo no tengo ningún ídolo, yo no tengo ninguna virgencita, ni ningún crucifijo, ni ninguna cosa. ¿Por qué dice que tengo ídolos? Bueno, yo le aviso que cualquier cosa que lo aleje de Dios, cualquier cosa que lo lleve a otro lugar, que sea para usted algo muy atractivo y que todos los días esté pensando y haciendo ello, puede ser perfectamente su ídolo. Su ídolo no tiene por qué ser una estatuilla hoy. Su ídolo puede ser el trabajo, su ídolo puede ser el dinero, su ídolo puede ser incluso una persona que es muy destacado en algo. Hay muchos ídolos hoy. El Nuevo Testamento nos afirma que hemos nacido en pecado, porque somos hijos de gente que ha pecado, y además dice que practicamos el pecado con frecuencia. Esas son capacidades que sí tenemos. Esas son capacidades. Y podemos hacer un esfuerzo por llegar a cumplir con estos. Pero más de alguno será muy difícil. Nadie se pone de acuerdo cuál de estos 10 mandamientos son los más difíciles de cumplir. Le voy a mostrar una estadística increíble que encontré por ahí. Ahí está, muy rápido. Le muestro esta estadística. Esta estadística fue hecha hace pocos años entre gente creyente, y indicando cuán difícil es cumplir cada mandamiento. ¿Ya? Por favor, esta estadística se tomó un día, pero yo estuve revisando más información y resulta que muchos cambian. Para muchos, el más difícil no es este de consentirás pensamientos ni deseos impuros, el 9. El 9 no solo se dedica a los pensamientos impuros, ojo, el 9 habla también de no codiciarás la mujer de tu prójimo, pero habla también de la casa, la envidia, ni el siervo, ni lo que él tiene. O sea, son muchas otras cosas, no solo el deseo impuro de orden sexual. Fíjese que no se ponen de acuerdo las personas. Lo que sí ocurre en esta encuesta, y usted haga la suya, por favor, de estos 10 mandamientos seguro hay más de uno que nos cuesta mucho cumplir, más de uno, yo me atrevería a decir que todos. Fíjese que en esta nos reconocemos algo materialistas, en esta encuesta. Las personas que contestaron reconocen que son algo materialistas. Nos gusta tener o nos gustan las cosas. No somos muy orientados a lo espiritual, nos gusta lo material, lo de aquí. Es agradable y sucumbimos frente a eso. ¿Ok? Somos buenos para todo lo que es pensamientos malos.
Pero fíjense que la gran mayoría tiene menos de 10% de reconocimiento de personas que no reconocen que toman el nombre de Dios en vano. No. Y yo le digo que hay mucha superstición entre las personas. Superstición. Tomamos a Dios, nos acordamos de Él, lo invocamos, le pedimos algo para que nos vaya bien en no sé qué. No sé, imagínense si alguno de ustedes va a hacer un deporte y le pide a Dios que le vaya bien en el deporte. Hermano, qué fantástico. Amigo, amiga, qué fantástico. Sí, qué bueno que usted se acuerde de Dios en todo momento, incluso cuando va a hacer deporte, pero sabe que Dios no está para eso. Dios te llama hoy, te ha llamado hoy, está aquí hoy, está hablándote hoy. Su palabra es la que te habla. Primero para que te acuerdes de Él, que Él es tu creador, que Él nos vio, me vio, te vio, vio nuestro pecado, vio nuestra imposibilidad y nos ofrece salvación, nos ofrece perdón en la persona de su Hijo. Eso es lo primero que le tienes que pedir a Él. Aprópiate de esa salvación. Si el Señor después te quiere bendecir en las distintas actividades que tú tengas, muy bien. Pero si no te bendice en esas actividades, porque tal vez Dios quiere que hagas otras cosas, bien también. Pero Dios no está para eso, no está para invocarlo y tomarlo en vano. No es eso. Y fíjense que el 1% apenas reconoce que sí, que eso es una de las cosas que le cuesta. Pedirle a Dios que haga esto, pedirle a Dios que haga esto otro, pedirle a Dios, encomendarse a Dios. Está muy bien, pero si solo tenemos a Dios para eso, no está muy bien. No está muy bien. Muy pocos reconocen que somos irrespetuosos con las cosas de Dios. De hecho, con su palabra, con el hecho que Él haya puesto ordenanzas y mandamientos, algunos supersticiosos. Mire, muy poca gente reconoce que el que más le cuesta es no matar. El 2% dice que lo que más le cuesta es no matar. Ah, dice usted, es que eso es fácil, porque yo nunca he matado a nadie y no pienso matar a nadie, así que no es tan difícil no matar. Es uno de los mandamientos fáciles de cumplir. ¿Verdad? ¿Se acuerda usted que el Señor dijo que aquel que ofende de una manera alevosa, que insulta a otra persona con odio, es un homicida? El estándar de Dios es diferente al nuestro. Nosotros parece que matar es dispararle, asesinar, golpear hasta que muera otra persona. El Señor nos dice, cuidado, oféndelo con alevosía, con odio, y estás convertido en un homicida. El estándar de Dios es distinto. Fíjese que en algo reconocemos, actos impuros, no cometerás actos impuros. Sí, parece que somos buenos para eso y nos cuesta mucho dejar ese tipo de cosas. Pero robar también lo consideramos muy, muy fácil de cumplir. Ah, no robarás, no hurtarás. Ah, perfecto, no, estoy bien ahí, estoy bien, estoy cumpliendo. Yo no robo. Sabe que se puede robar tiempo en el trabajo, sacando la vuelta. Se le puede robar tiempo a Dios mismo, no dedicándonos un mínimo a Él. Sabe que Dios se dedica el 100% del tiempo a usted y el 100% del tiempo a mí. El 100
100% del tiempo. Los tiempos de Dios son diferentes a los nuestros y Él se dedica todo el rato a nosotros. Está siempre ocupado, siempre está ocupado, siempre está haciendo que el sol alumbre y está haciendo que la tierra gire y está provocando los climas y haciendo que crezcan millones de millones de millones de vegetales y animales y cosas que nosotros utilizamos, porque Él nos las dio para que las administráramos y las utilizáramos bien, y Él está ocupado en eso y nosotros a veces le robamos tiempo. Para el creyente el domingo debiera ser un día de altísimo porcentaje de dedicación al Señor. Altísimo, no sé. ¿Todo el día? ¿90% del día? ¿80% del día? Sí, sí, por ahí. No menos, no menos. No, es que tengo algo que hacer. Esto es para el creyente. Si usted no es creyente aún y tal vez considera que esto es una exageración, considere ahora también el tiempo que Dios le dedica a usted y podrá darse cuenta que tal vez lleva muchos años robándole tiempo a Dios. Una pequeña oración, una meditación todos los días, un dar gracias por estar bien, un dar gracias por una enfermedad que me ha hecho pensar, me ha detenido en mi vorágine de la vida y me detuvo de pronto una enfermedad complicada. Y si le veo el lado bueno a la enfermedad, tal vez es Dios que me está diciendo, oye, estoy aquí y tú me has ignorado tanto tiempo. Eso también es robar. Honrar a nuestros padres. Uf. Eso tiene para varias reuniones, pero tal vez es algo que no hemos hecho. A lo mejor hasta nos enojamos con nuestros padres y no los llamamos, no los vamos a ver, no les hicimos nada. ¿Está enojado con sus padres? Deje el enojo y vaya. Llámelo, vaya a verlo. Y atiéndalo una vez a la semana, no sé. Una muestra de aprecio verdadero de su padre, su madre. Maledicientes, buenos para decir cosas, cosas malas de otros, somos expertos, etcétera. Estas son estadísticas, son números. Si usted saca la estadística hoy día, tal vez cambia de nuevo y otras, pero en general, ¿sabe qué? Tenemos poca capacidad para reconocer que es difícil cumplir los mandamientos. Le cuento algo. El Señor dice en su palabra que es imposible cumplir los mandamientos. Es imposible. ¿Para qué los dejó entonces? ¿Para qué los dejó? ¿Sabe por qué es imposible? Porque aquí hay muchas cosas que son visibles, se ven. Entonces, como usted no es un ladrón visible, profesional, que sale en la tele, entonces usted cree que no roba y todos los demás que lo conocen saben que usted no roba. Se extrañarían de que alguien lo acusara. Pero y todas aquellas cosas que hacemos cuando no nos ven. Hace unos 3 años hice un estudio en la iglesia a partir de un pasaje que era notable. Decía así en Ezequiel 8:12, decía así, Ezequiel 8:12, y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Porque dicen ellos, no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. Ellos se metían a su pieza, se escondían ahí y hacían cosas horribles. Y estaban tranquilos. Aquí no me ve nadie, ni Dios me ve aquí. ¿Qué le parece? ¿Tenemos ese pensamiento? Tal vez usted tiene ese pensamiento. Mire, Dios ni se equivoca ni miente. Y Él nos conoce. Él nos conoce casi más que nosotros mismos a nosotros mismos. Si Dios dice que no somos capaces de cumplir los mandamientos es porque así es.
Los mandamientos están para que nos miremos, son un espejo para que nos conozcamos y para que tomemos conciencia. No soy capaz de cumplir ninguno de esos, ni los que tienen un 1, un 2% de probabilidad de dificultad. No soy capaz. Un día podré, al otro día no podré. 2 días sí podré, 5 días no podré. Nadie puede salvarse ni encontrar el favor de Dios cumpliendo estos mandamientos, porque no somos capaces de cumplirlo. Por lo tanto, este método de ir a Dios no aplica. Yo espero, amiga, amigo, con mucho cariño se lo digo, que estés tomando conciencia de esto. Si estás tomando conciencia de esto, entonces estás empezando a tomar el camino correcto. Pero hay que más que tomar que conciencia. O sea, ok, reconozco, sí, tienes razón. Dios tiene razón, sí, no se equivoca Dios. No soy capaz de cumplir las ordenanzas de Dios, por lo tanto no soy capaz de salvarme a mí mismo, porque hay pecado en mí. Es el primer paso. No hay obra mía que pueda salvarme. Bien, sigues por buen camino. Jesús lo hizo todo bien. Aquí te presento el verdadero camino. Jesús lo hizo todo bien. Fíjese que es el único ser humano. Es el único ser humano porque Él es Dios y es hombre. Es el único ser humano que cumplió todos los mandamientos a la perfección. Él es el único que los cumplió y el único que los cumplirá. No hay otro que pueda cumplir los mandamientos de Dios. Ninguno. En esa condición, Él está investido de un poder especial. Al ser el único que cumplió los mandamientos, el único que tiene el contentamiento de Dios en su corazón, Dios se contenta en él por ser el único, entonces él se transforma en la ofrenda perfecta para Dios. Dios demandaba para limpiar el pecado un cordero sin mancha, un cordero sin defecto, un cordero sin contaminación, un cordero nuevo, sin ningún defecto. Y Él pasa a ser ese cordero perfecto, sin ninguna mancha de pecado, de injusticia, nada. Y Jesús camina a la cruz, y caminó a la cruz, y efectuó esa ofrenda perfecta. Él caminó, Él se entrega, Él es el cordero perfecto. Así que nosotros no podemos, no tenemos cómo, por más que digamos y reconozcamos cosas, no podemos. Jesús sí puede, y lo hizo, y caminó hacia la cruz. Dice la Escritura que Él entró al lugar santísimo, al lugar donde estaba Dios mismo, y entró como un gran sumo sacerdote, tú y mi sumo sacerdote, con su sangre limpia, y la ofreció como sacrificio. Este sacrificio es definitivo, este sacrificio es único, este sacrificio no es necesario repetirlo nunca más. No como hacían con los corderitos que llevaban al templo los judíos. Este sacrificio no es necesario repetirlo nunca más, porque el sumo sacerdote iba limpio y entregó sangre limpia. Por lo tanto, Dios está totalmente satisfecho. ¿Rechazarás este sacrificio que se hizo por ti y por mí? ¿Lo rechazarás? ¿Lo has rechazado alguna vez? Yo lo rechacé muchas veces. Hasta que un día Dios, no sé, me golpeó y me dijo, ya. ¿Cómo puedes seguir rechazando? ¿Cómo puedes seguir rechazando un día más, un segundo más, este sacrificio precioso, la perfección de Dios que se manifestó en la cruz? La Escritura dice que Dios tomó mi pecado, lo tomó y lo cargó en Cristo. Y Él lo clavó en la cruz. Ahí quedó. Él llevó mi pecado. Y Él puede llevar tu pecado. Ese que tú no puedes llevar, ese que tú no puedes conseguir perdonar, ese que tú no puedes conseguir limpiar y conseguir el favor de Dios. Cristo en la cruz lo hizo, pero tú tienes que
entregarle tu pecado a Él, tienes que creer en Él, tienes que creer que esa obra se hizo por ti. Le digo, yo creo que se hizo por mí, pero te toca a ti, amiga y amigo, creer que la obra de Cristo se hizo por ti. Este es el evangelio que predicamos. La salvación en Cristo Jesús. No por nosotros, yo no, sino en nosotros. Él nos dio salvación. Él no necesitaba salvación. Y Él llevó nuestro pecado. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Vamos a orar para terminar. Padre Celestial, te damos gracias por esta doble presentación del Evangelio. Te agradecemos cada vez que podemos escudriñar las Escrituras y conocer las capacidades, la voluntad y la obra de Cristo en la cruz. Gracias, Señor, porque Él ofrece un día más el perdón. Que este sea el día en que un alma pasa de muerte a vida, en que un alma confía en Cristo Jesús como su Salvador y deja de buscar caminos alternativos que solo lo llevan a la perdición. No somos capaces, Señor, pero tú, en tu infinito amor y capacidad, nos diste a tu Hijo. Recibimos la salvación que Él nos da. Y tu palabra nos dice que nuestros nombres ya están inscritos en el libro de la vida por haber confiado en Cristo Jesús, no por haber cumplido mandamientos, porque no podemos hacerlo. Padre Celestial, gracias por este regalo precioso. Gracias y pedimos tu bendición para todos los que han escuchado, que todos podamos decir que Cristo Jesús es nuestro Salvador. Te agradecemos esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.